Cordial saludo, soy el estudiante André Felipe Peña Navarrete para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. En este momento voy a hacer una explicación del diploma de profundización Cisco para la prueba de prácticas del CNCNP. Introducción al trabajo. Es una asignación de protocolos de enrutamiento a una organización que desea conectar sus dispositivos bajo el protocolo SPF, HSRP, PGP y HCP por determinado. Voy a hacer una división del trabajo. Uno de ellos es mostrándole el trabajo en manera gráfica, donde se pueden evidenciar los 3 routers, 3 switches y los 4 computadores, elementos a utilizar para lograr nuestra intercomunicación bajo los diferente configuración de protocolos, y una tabla de direcciones IP, tanto IPv4 y IPv6 con sus puertas de enlace y sus VLAN creadas respectivamente. Bueno, aquí tengo el acuario. Voy a dar inicio a la configuración del router número 1. El router número 1 y el resto de dispositivos dará inicio con una configuración básica, donde se le dará un nombre bajo el protocolo Manbunner comando hostname y se le asignará un tiempo de respuesta bajo una línea de consola y una IP. Para este vamos a denominarlo R1, con una configuración de 3 interfaces, una de ellas denominada 1.0, otra 1.2 y la última 1.1. Para cada una de ellas vamos a asignar un protocolo de enrutamiento basados en IPv4 e IPv6 y vamos a habilitar las interfaces bajo el comando no shutdown. El router número 2 lo vamos a bautizar como R2. Vamos a configurar la consola E0, la interfaz E01, que es esta solamente, como tiene puerta de salida de comunicación, E01, 10, bajo un protocolo IPv4 y IPv6, activando su interfaz. Así podemos lograr la configuración. Vamos al router número R3, bautizado así, bajo el hostname, con la configuración básica y la configuración de sus 2 puertas de enlace. R3 para hacer esta función de puerta de enlace 1.1 y 1.0. A la puerta de enlace 1.0 le vamos a asignar una IPv4 y IPv6, habilitando su interfaz al igual que la puerta de enlace E11. Seguido a ello vamos a iniciar con la configuración de los switches. Vamos a la claridad que tenemos 3 switches en la parte de la mitad de la topología de red que estamos explicando, bautizados así de 1, de 2 y A1. El de 1 va a estar con una topología IPv6, nuevamente con una sincronización y un tiempo de respuesta, con unas VLAN programadas definidas como VLAN 100, VLAN 101, VLAN 102 y VLAN 99. Aquí claramente lo podemos observar más claramente como D1, con una puerta de enlace 1, 2, 1, 2, una VLAN 100, una VLAN 101 y una VLAN 102. Cada una de ellas configurado con IPv4 y una IPv6. Así las cosas, pues cada una de las VLANs se le va a agregar un nombre, un name, como grupo A, grupo B, nativa y manager. Salimos y vamos a dar inicio a la configuración de la interfaz 1 número 2, con la pila 100, 101 y 102. Listo, aquí representado de esta manera. A cada una de las VLAN asimismo le vamos a asignar una IPv4 y una IPv6, ya como lo evidenciamos en la tabla, y vamos a hacer una exclusión de IPs para que este tenga un rango máximo y un rango mínimo para la comunicación de sus IPs. Vamos a dar inicio a la configuración del switch número 2, bautizado así como D2, con una VLAN 100, una VLAN 101, 102 y VLAN 999, cada una respectivamente con su nombre. Vamos a asignar una interfaz
Vamos a configurar interfaz 1.0. Recuerda, estamos hablando del switch de 2. Vamos a configurar la puerta de enlace 1.0, que es en este caso la configuración con el router número 3, donde vamos a asignar una IP de comunicación directa con el router y una IP, con una IP IPv4 e IPv6. Habilitamos la interfaz y seguimos con la configuración que nos va a servir para intercomunicación entre los demás dispositivos, que va a ser la VLAN 100, 101 y 102, cada una respectivamente con su IPv4 y IPv6. Habilitamos las interfaces con el comando no shutdown y asimismo hacemos una exclusión de IPs asignadas y mostradas aquí en pantalla para que se pueda tener un rango mínimo y un rango máximo de comunicación con cada una de las VLAN. Seguimos con el switch A1, finalmente el switch A1 con cada una de sus puertas de enlace y sus VLAN configuradas respectivamente, 100, 101, 102 y nativa, como lo podemos ver aquí respectivamente. Que vale la aclaración que cada uno de los computadores utilizados en esta programación, en este programa o en este representación de comunicaciones entre dispositivos de enrutamiento, los computadores van a tener dos de ellos una IP dinámica bajo el protocolo de DHCP y dos de ellos van a tener unas IPs estáticas ya asignadas previamente. Bueno, para guardar cada una de las configuraciones realizadas en cada uno de los dos dispositivos, pues procedemos a ingresar en cada uno de ellos y ejecutar su comando de copy run starting config, que pues, repito, es la guardar la configuración que ya hemos hecho inicialmente o explicado. Vamos a dar configuración a la IP de los computadores PC1, PC2, cada uno con su IP de comunicación compatible dentro del segmento de red asignado a los switch y a los routers con el comando SAP para que estos mismos puedan guardar su configuración. Vamos a dar configuración a los tres switch, donde vamos a agregar un rango de interfaces a cada uno de ellos y asignar una VLAN a cada uno de ellos. En todos los switch pues habilitamos el protocolo Spanning Tree Protocol y asimismo vamos a asignar un protocolo de enrutamiento primario y secundario, primario 100, 102 y 101, y en el switch 2 el 101 y 100 como primario y secundario el 102. En el paso número 5, en todos los switches se crea la ECP Ether Channel, como se muestra en el diagrama de topología. Se utilizan los números de canal D1 a D2, D1 a 1 y D2 a 1, respectivamente los puertos 12, 1 y 2 para lograr su intercomunicación. Para ello, en el switch número D1 vamos a configurar la interfaz de rango de 2 a 0 a 3 con un canal de protocolo LAXP, como lo expliqué anteriormente, y una encapsulación para así delimitar o para volver más efectivas las comunicaciones en estos switch ya configurados, para que no se genere una interrupción, y con esta configuración de sus interfaces puedes lograr una comunicación y unos pin exitosos en el destino y final de los paquetes enviados. En el switch de 2 vamos a configurar el rango de E2 a 03, de E1 a 12 y con una nativa o una VLAN 999 nativa como la bautizamos anteriormente, permitiendo la VLAN 100 a la 102 tanto en la puerta de enlace E2 a 03 y E1 a 12. Igualmente en el switch A1 vamos a generar permitir la comunicación con la VLAN nativa de la 100 a la 102 con un grupo de modo pasivo, ¿sí? Considerando que hay activo y pasivo según la configuración que se le asigne a cada uno de ellos cuando presente alguna interrupción. En todos los switches vamos a configurar los puertos de acceso host para los PC1, 2 y 3. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es coger las puertas de enlace respectivamente para cada uno de ellos. Puerta de enlace, entiéndase por cada uno de los emparejamientos o puertas de comunicación con cada uno de los computadores, y vamos a asignar la VLAN para que pues cada una de ellas tenga su respectiva comunicación. Verificamos los servidores de DHCP con IPv4 que reciben las direcciones dentro de red, ¿sí? En cada uno de los computadores. En este caso el computador 2, pues podemos observar
la IP asignada respectivamente en el PS3 igualmente. Verificamos la conectividad del área local con unos pines que fueron asignados posteriormente a cada computadores, y podemos ver el éxito que tuvo cada uno de los paquetes y sus tramas exitosamente llegados en el tiempo de respuesta que cada uno de ellos exigió. Cada uno de los pines podemos ver los paquetes de 84 bits y en su tiempo exitosamente enviados, como lo podemos evidenciar aquí. Podemos ver el éxito que tuvo en la comunicación. Listo, el escenario número 2, vamos a configurar los protocolos de enrutamiento. Vamos a utilizar el protocolo SPF, que es el protocolo de enrutamiento para una subred que identifique asignados, o el protocolo de encaminar, o que la IP o los paquetes de las tramas puedan elegir el camino más corto para llegar a su lugar de destino de manera exitosa y no generen un conflicto de red tomando los caminos más rápidos, más lentos y más largos. Entonces en este caso vamos con el router número 1, vamos a dar un show IP para que nos muestre la red IP conectada. Vamos a asignar el router bajo el protocolo CPF, como le expliqué, con un área 0. El área 0 pues es una subred que identifica por unas IPs asignadas ya previamente. Igual lo hacemos con el router número 2 y con el switch de 1. Hacemos un área 0, unas IP ya asignadas bajo la configuración y bajo el protocolo SPF. Le damos el copy run install en config para cerrar y poder guardar nuestra configuración. Y vamos con el paso número 2, configurar el OCPF versión 3 en el área única número 0. En el router número 1 vamos a configurar mi IPv6 con una información original. Listo. Configurando la interfaz nuevamente, la E01. Considerando que estamos en este router, vamos a configurar la interfaz E01, 1.2 y 1.1 respectivamente, como se evidencia aquí en la imagen. Vamos a salir y vamos a dar copy run install en config para guardar nuestra configuración. Igualmente con el switch número D1 bautizado como D01, configurando la VLAN 100, 101 y 102 con un área 0 y un protocolo SPF6 de IPv6. Igualmente con el switch número D2 y finalmente guardamos la configuración. Para configurar la MPBGP para R2 en la ISL. Entonces vamos a explicar. Aquí lo que hacemos es configuración del terminal. Vamos a ingresar al router, vamos a dar un rango de direcciones, un neighbor o vecindario en español, donde vamos a poder comunicarnos entre las IPv4 y bajo una dirección activa. Finalmente vamos por el paso número 4, que es la configuración de MPBGP, que se configura ¿para qué? Para poder probar y administrar un dispositivo, ya para que la interfaz siempre esté disponible. ¿Cómo se utiliza esto? Pues para que si un dispositivo queda fuera de servicio, pues uno pueda entrar a suplir la necesidad de conexión de cada uno de ellos. Aquí asignamos las IPs bajo el segmento de IPv4 e IPv6 y con una máscara y con unas direcciones activas. Aquí podemos observar el estado actual de la IP, de la configuración, con el comando showroom, ¿sí? Aquí podemos ver el long, que sirve como para que se encuentre el vecino y se notifique en consola con default.
Aquí nuevamente en el R3 podemos mirar con el comando showroom, podemos ver las direcciones configuradas. Bueno, vamos con la verificación del OSF en los dispositivos con el comando showroom. Vamos a seleccionar el router de R1, R2, D1 y D2. Aquí en R1 con el comando showroom podemos ver la configuración ya realizada y verificar que realmente se haya quedado configurado. Igualmente con el R3, con el D1, con el IP y el área 0 ya configurado anteriormente bajo el protocolo SPF. Aquí podemos ver el D2 y la verificación de IPv6. Igualmente en el router 1 bajo el comando showroom select IPv6 router podemos ver la IP. En el R3 igualmente, en el D1 con el showroom nuevamente, en el D2 y verificación del BGP en R2, comando showroom select BGP R2. Aquí podemos ver la configuración previamente realizada anteriormente con el neighborhood, con la dirección IPv6, y en el R2, comando showroom en R2, y la verificación en el R1 con comando showroom selection BGP en R1. Verificamos la conectividad IPv6 en R1 con el comando showroom IPv6 route R1. Podemos evidenciar que cada una de las interfaces mencionadas 1.0.0.0.0 y las VLAN quedaron ya configuradas directamente. Vamos ahora con la verificación de los CPF en IPv6 en el R3 con el comando showroom show IPv6 route OSPF. Aquí podemos ver la fase Ethernet 1.0 ya configurado con el IPv6 y que está directamente conectada con la interfaz 1.0. Bueno, vamos al paso número 4, que es configurar redundancia del primer salto. Vamos a utilizar, para esto se crea el SLA, que significa Service Level, monitorea la conectividad por red de cada uno de los múltiples nodos. Entonces, con el switch D1 vamos a configurar terminal, vamos a configurar la SLA 4 para verificar los nodos. En la source 4 de IP 10.37.2, aquí pues es la dirección en la cual nos permite tener el acceso. El delay y el exit nuevamente SLA. Vamos a tener un ICP que es como una repetición de eco. Finalmente pues tenemos una repetición de subida de 10 y bajada de 15. El paso 2 es en D2 crear la IP SLA que compruebe la accesibilidad interfaz R3 por la interfaz 1.0. Se crean pues las dos SLA en el switch D2 bautizado así, pues se configura la IP SLA 4 con una frecuencia de 5, la IP SLA con una frecuencia de 5 y salimos. En D1 se configura el HSRP versión 2. Entonces en el D1 pues ingresamos con el configure terminal. Vamos a lo que es activar el protocolo bajo a la interfaz VLAN 100. Entonces habilitamos como para que sea prioridad el grupo 104 con una periodicidad de 105. Habilitamos la preferencia para que sea esta el grupo de preferencia y así sucesivamente con la VLAN 101 y 102. Hacemos lo mismo la prioridad con el grupo 126 con una prioridad de 150 y finalmente en los switch vamos a configurar el HSRP. Aquí hay una breve explicación de lo que vamos a configurar en cada uno de los grupos y las VLAN 101, 102 y 100 respectivamente, asignándole una IP virtual y habilitando una referencia
con un segmento objeto para disminuir en 60. Aquí podemos observar el configure terminal bajo la VLAN 100 con una prioridad igualmente como el switch anterior, y aquí finalmente vamos a verificar con el comando show run que esta selección IPSLA ya queda debidamente configurado. Entonces aquí ya podemos ver la frecuencia, las IPs, que quedó bien configurado. Esto en el caso del switch D1. Igualmente la aplicación standby del D1 y D2 con el comando show standby brief D1 se puede obtener el estatus concreto de la configuración, de cuáles son activas y cuáles son pasivas. Aquí podemos ver las que son activas y las que son pasivas. El comando show run selection para el D2 igualmente podemos observar la configuración realizada, y aquí también podemos ver los grupos o segmentos de las VLAN, las cuales están activas y de manera local con su respectiva IPv4 e IPv6. Finalmente, pues doy gracias por su tiempo prestado y por las conclusiones realizadas durante el diplomado. Se adquiere la destreza y habilidades que permiten la profesional asertiva para el diseño y configuración e implementación de un LAN, en este caso el ejemplo realizado en la organización con los protocolos OSPF versión 2.3 y el de HCP, ACRP y protocolo BGP, que nos permiten tener así una exitosa configuración de los dispositivos de conexión. Muchísimas gracias.